De Amigos del País de Jaén, paso a dar lectura del acta de elección del Premio de Amigos del País de 2025. En la ciudad de Jaén, siendo las 17:30 del día 3 de junio de 2025, se reúnen los señores y señoras integrantes de la Junta de Oficiales para celebrar sesión extraordinaria bajo la presidencia de don José Ángel Marín Gámez, con el punto único del orden del día: elección de la persona o institución a la que se le concederá el premio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 2025. Tras una amplia deliberación, la Junta de Oficiales constituida en jurado decide otorgar por unanimidad el premio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén de 2025 a don Luis Verges Roldán. Este prestigioso reconocimiento se concede a personas o instituciones que a través de su trabajo y méritos contribuyen a los principios filosóficos del pensamiento ilustrado, alineándose con los ideales promovidos por Carlos III y las primeras sociedades económicas del siglo XVIII. Asimismo, se trata de recompensar las actividades que el premiado, sea persona física o jurídica, haya realizado en campos relativos a la cultura, a las artes, a las letras, a la ciencia, a la cooperación o al desarrollo económico y social de Jaén. Además, se destacan los méritos de don Luis Verges, tales como que es un jiennense de pro que ha logrado por méritos propios un lugar destacado en el mundo de la arquitectura, el dibujo y la cultura contemporánea. Un hombre de ciencia que ha compaginado con maestría la arquitectura urbana con la restauración de monumentos señeros. En 1984 recibió la Medalla de Honor de Europa Nostra por los trabajos de restauración del conjunto de los baños árabes y del Palacio de Villardón Pardo en Jaén. Luis Verges se hizo cargo con éxito de la restauración y rehabilitación del Hospital de San Juan de Dios. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y a su caudalosa obra arquitectónica se une su calidad de pintor y dibujante, siendo autor de varias obras de referencia en el ámbito de las artes plásticas. Fue galardonado con la distinción natural de Jaén de la Universidad de Jaén y recientemente ha recibido la Medalla de Oro de la ciudad de Jaén y fue nombrado hijo predilecto de la misma. La Junta de Oficiales determina que el premio, que se entregará en un solemne acto público el 5 de noviembre, hoy, en la proximidad de la festividad de San Carlos, onomástica del rey Carlos III, en la sede de nuestra institución. La ceremonia del premio comenzará con la lectura del acta de concesión del mismo a cargo de la secretaria y será seguido por las palabras del director destacando los valores que acreditan al premiado. La entrega del galardón consistirá en un diploma, una placa acreditativa y una escultura representativa creada por el renombrado escultor jiennense Juan García Villar. El evento culminará con una actuación musical a cargo de Pablo Parra Cobo y Germán García Pérez. En ediciones anteriores, el premio fue entregado a la Caja Rural de Jaén en 2022, al escritor Juan Eslava en 2023 y a la cantaora Carmen Linares en 2024. Se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 16 horas del día señalado, de lo que como secretaria doy fe de lo acordado. Firmado por la secretaria con el visto bueno del presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en una tarde muy especial para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Bienvenida a todas las personas que habéis tenido a bien acompañarnos en un día que, como digo, es señero para nosotros por la persona a la que estamos
otorgando el galardón más importante de esta institución. Saludo en primer lugar a las autoridades que nos acompañan, a la señora Colomo Jiménez, diputada de Cultura y Deportes de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, al señor Contreras López, delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, al teniente coronel don Francisco José Lozano Cerdán, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, a la ilustrísima señora doña Valleelena Gómez Herrera, magistrada juez decana de los juzgados de Jaén, a don Luis Ojeda Martínez, intendente jefe del Cuerpo de Policía Local de Jaén, al señor don Fernando Planelles, director general de Caja Rural. Igualmente saludo a don Manuel Jesús Martos Candela, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, a doña Isabel Ruiz Nebrera, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén, a doña Susana López Ruiz, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Jaén, a don Rubén Fernández, director del Conservatorio Superior de Música de Jaén, al que agradezco en particular que nos haya brindado la posibilidad de escuchar la música. Queridos todos, no voy a cansarles, ni a ustedes, ni por supuesto a nuestro querido Luis, con palabras excesivamente largas. Voy a contar algo, evidentemente, de Luis Vergés Roldán, y permítanme que lo haga en el tono que es habitual en mí. Aquel verano, los padres de Luis decidieron pasar las vacaciones cerca de Jaén. Las cosas habían comenzado a torcerse en España y el clima social enrarecido aconsejaba un destino en los aledaños, no como el año anterior en que la familia Vergés pasó el verano en Navas del Marqués, en la provincia de Ávila. Luis era entonces un niño, acababa de cumplir 10 años y todavía hoy recuerda la rabieta encajada nada más llegar allí, cuando sus padres escaparon a Toledo para ver el Corpus, llevándose con ellos a su hermana mayor, a Matilde, a Tililla, y encomendaron a un lugareño de confianza el cuidado del pequeño Luis. Aquel verano del 36 fue distinto, fatídico. Los padres de Luis lo intuían y optaron por no alejarse de su habitual domicilio. En Valdepeñas de Jaén habían alquilado una casa de campo, el Huerto de Perales, un labrantío con arbolado y huerta, con agua abundante que discurría por un caz. Luis no estaba solo en aquel paraje, pero a él se lo parecía, pues no había otro igual, otro chaval como él con quien jugar. Quizá por eso, uno de esos días caniculares en que las cigarras estridulan con furor, el pequeño Luis se acercó al labriego que regaba la hortaliza y se postuló ante él como perito en acequias. Pero enseguida comprobó nuestro Luis que el riego se le iba de las manos con la llegada de un caudaloso tumbo de agua, mucha más de la que él esperaba. Ello le hizo soltar la azada y corrió a refugiarse en la casa, abandonando a su suerte un raudal imposible de encauzar para un crío de corta edad. En aquel verano Luis notó a sus padres algo alborotados, con una inquietud difícil de explicar. Los oía hablar por teléfono con frecuencia en aquel aparato negro de baquelita que colgaba de la pared, a través de cuyo auricular se conectaban con la telefonista tras girar una manivela. Había estallado la contienda española y al día siguiente, cuando la familia Vergés apenas había recogido los bártulos, apareció un coche en la puerta. Era el taxi
que se encerraba frente a la casa familiar en la capital, en aquel coche que hacía aporte al padre de Luis por la provincia en sus desplazamientos como arquitecto de la Diputación. En su aparatosidad, aquel automóvil oscuro de asientos abatibles era bien recordado por el niño Luis. En ese auto regresó la familia a Jaén una agitada jornada del mes de julio. Fueron escoltados por unos milicianos que, Mauser en ristre, flanqueaban el vehículo y sacaban por las ventanillas sus fusiles. Y así, con algo más que un nudo en la garganta, entraron en Jaén. Bien, pues aquel niño que vio entoldadas de penumbra sus vacaciones es el mismo Luis Verges Roldán, al que hoy entregamos el premio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén en su edición 2025. Luis es un hombre más de trazos que de palabras, pero que cuando habla deja pozo. Los que tenemos la fortuna de tratarlo, que somos, yo creo que todos los que estamos aquí, hemos constatado en él su profesionalidad como arquitecto, pero también esa poética turbadora y magullada de lo vivido. No quiero cansarlo a él ni a ustedes, así que me limitaré a decir algo sobre la persona cabal que sigue siendo Luis Verges. Considero que Luis, de algún modo, es todavía aquel niño riente a quien lo sucedido hurtó el contento. Lo relatado al inicio es un fragmento de su infancia, de sus vivencias en los días previos a la contienda. Luis ha sido un más que eminente arquitecto, pero para mí tengo que su pupila infantil, esa que hoy día nota el peso de los años, también nos brinda una crónica artística de su entorno, de lo más cercano y de lo más remoto. Ha tenido la destreza de trasladarnos a aquel Jaén desaparecido de caserías y del entorno urbano. Él no solo ha proyectado, recuperado y salvado edificios, sino que nos permite recrear aquella ciudad conformada por construcciones de fachadas austeras y por muros por donde a veces se derramaba el jazmín. A la rigurosidad y solvencia de sus trazos arquitectónicos se suma la sonoridad de sus dibujos, para nosotros tan queridos y que ya forman parte de nuestro acervo histórico reciente. Permitan para acabar que les cuente cuál fue mi impresión cuando conocí a Luis hace ya algunas décadas. Fue un día de noviembre, como hoy, y lo primero que me vino a la cabeza fue esta frase: Verges no es un hombre especulativo, de esos con los que uno se topa a lo largo de la existencia. Y además, Verges no hace concesiones al sentimentalismo barato, lo cual debo decirles que me cautivó desde el primer momento. En fin, como entre nosotros media la amistad, querido Luis, me tomo la licencia de sintetizar la trayectoria de un hombre cabal, bien conocido por los arquitectos de dentro y fuera de nuestra frontera. En efecto, Luis Verges Roldán, como ha leído con toda precisión la secretaria, es un hombre de proporción áurea, una rara avis humanística en el Jaén de los siglos XX y XXI. Alguien a quien a veces su propia tierra ha tratado con sordina, aunque últimamente algo se está reparando con la medalla de oro y nombrarlo hijo predilecto de Jaén por el Ayuntamiento de Jaén y con otros premios como este. Sus méritos son tantos que sería casi ofensivo intentar reseñarlo.
Baste decir que es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes. En fin, no voy a cansarles con tanta parafernalia de carácter curricular. En fin, también ha sido reconocido con el Premio Natural de Jaén de la Universidad de Jaén. En fin, y ya acabo. Luis ha sido uno de los arquitectos más brillantes y respetados de Jaén. Nadie sabe a ciencia cierta si Luis Verges es más arquitecto que dibujante. Un día él me dijo que ambas cosas son en realidad la misma. De su prolongada y fecunda trayectoria profesional y artística he tenido la enorme fortuna de ser testigo, como ustedes, y también de compartir su particular modo de ver el mundo. Así que, muy honrado por mi parte, y agradeciendo a la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, que al unísono acordaron concederle este premio y que hoy nos acompañan aquí, cosa que agradezco también de corazón, muy honrado, querido Luis y queridos todos, le voy a hacer entrega, cuando corresponda, del premio de esta institución del año 2025. Así que muchas gracias, Luis, gracias a su familia, a Jacobo en particular, al que le debemos mucho, y a todos ustedes, desde luego, por estar aquí dándole calor a este hombre de nuestra tierra. Gracias. La ciudad de Jaén exhibe con orgullo muchos de sus monumentos gracias a la labor y entrega del arquitecto Luis Verges Roldán. La arquitectura de Jaén no se entiende sin él, como tampoco se concibe sin ese amor profundo por la ciudad que le vio nacer en 1925. Fue un niño criado a la sombra de la catedral, que padeció la guerra civil y perdió a sus padres siendo muy joven. Tras estudiar en Madrid, prefirió volver a su tierra porque admiraba el Jaén que había dejado atrás. Una ciudad pequeña en la que estaba desapareciendo la arquitectura tradicional. Yo creo que él tenía como un cometido muy evidente y era el recuperar el patrimonio histórico de Jaén. Hay que pensar que en aquella época cuando se construyó no había ese cuidado, ese mero por lo que te encontrabas cuando abría el terreno para hacer una cimentación, te encontraba un vestigio, o cuando tenías que actuar sobre una edificación existente que parecía que estaba olvidado el respeto. Él vino a darnos a todos una lección de lo que era respetar el patrimonio y que era Jaén. Yo creo que ha tenido también en su conciencia que hay como una especie de compromiso familiar. Su padre fue arquitecto y fue arquitecto en tiempos muy difíciles. Fue un arquitecto de las primeras promociones que hubo en España y yo creo que él también quería mantener o quiere mantener ese espíritu digamos vivo, y en cierto modo yo creo que también son homenajes que le hace también a su padre, ¿no? Yo creo que la tierra a él le tira muchísimo. Él en su juventud fue fundador de la Asociación de Contadores de Jaén. Jaén a nivel natural es un espacio único en la provincia, ¿no? Su luna de miel, que a mí me sorprendió, con su bellísima Pali, la pasó en tienda de campaña los Pirineos. ¿Qué
qué mejor tierra de montaña, ¿no?, que Jaén para poder arraigarse aquí. Y también porque escondía los secretos de su familia, de su pasado, y yo creo que eso fue fundamental para que él contribuyera a desvelar el tesoro escondido que en aquel momento nadie creía que teníamos. Luis Verges ha sido el artífice de la restauración de enclaves emblemáticos de la ciudad. Durante toda su carrera ha trabajado en lo que más le ha preocupado, el patrimonio histórico, rescatando edificios del pasado que son pequeñas joyas incrustadas en la trama urbana actual, con su vida y luz propias que deben ser respetadas. La conservación actual del conjunto histórico de Jaén se debe en gran parte a él, porque él no solamente interviene aquí para la Diputación Provincial, interviene también para la Dirección General de Bellas Artes, la Iglesia de la Magdalena, en la zona árabe del casco histórico, en el convento de Santa Clara, en la zona de la Judería, para el Ayuntamiento, en el antiguo Palacio de Condestable Iranzo, en el actual Palacio Municipal de Cultura. A nivel de bloque, pues, como digo, ha salvado Jaén, ha salvado la arquitectura histórica de Jaén. Ha publicado muchísimos libros interesantísimos, ya que ha difundido, no solamente ha edificado, sino ha dado visibilidad, y todos esos edificios han tenido uso. Como restaurador, siempre ha tenido muy presente el respeto por una arquitectura que formó parte de la vida de las personas. Demolerla era demoler la memoria de quienes la habitaron. Por eso ha respetado tanto lo que se encontraba, sabiendo que él se encargaba de prolongar la vida de esos edificios históricos. Concibe al buen restaurador como alguien que no debe dejar sello personal en su trabajo. Tiene que ser un puente en la vida del monumento. Su obra ha sido ingente y muy numerosa, pero siempre ha estado guiado por esa mirada respetuosa del pasado y proyectándolo hacia el futuro, teniendo muy claro que no iba a traicionar a los que le habían precedido. Es decir, ese respeto hacia la tradición, hacia nuestros ancestros y también hacia el lugar donde estamos, ¿no? De ahí su entronque con Jaén, con su tierra, ¿no? Con esa filosofía, Verges Roldán resucitó de las ruinas numerosos edificios. Uno de los grandes retos de su carrera fue la intervención en el Palacio de Villardón Pardo y los baños árabes. No había documentación alguna ni antecedente de restauración. Se realizó en unas condiciones muy duras. Trabajaron como topos, descubriendo las cosas por sentido común. Esto estaba prácticamente perdido, porque solamente había un pequeño indicio en esta parte que tenemos aquí a la derecha, que su guía Romero de Torres descubrió, pero más de las 3/4 partes de los baños estaban totalmente perdidas, estaban sepultadas, ¿no? La clave está en saber cómo se construía, y esto él lo sabía muy bien, de tal manera que simplemente con una muestra, unos arranques de arcos y algún arco que se conservaba, pues pudo lógicamente reconstruir todo el resto, ¿no? Empieza a buscar todas las cañerías, todas las tuberías, todas las zonas de agua de un edificio de ese tipo, y entonces pues no va desperdiciando tampoco espacio. Lo que se hace es consolidar con unos grandes pilares que sustentan todo lo que es el edificio. Luis es de los arquitectos que analiza el edificio y se atreve a reconstruir aquellas zonas que ya están destruidas, analizando previamente cuáles son los criterios arquitectónicos con los que se construyó aquello, y tú entras allí y te da la sensación de que te transportas a la época en la que aquello estaba funcionando. Este trabajo le valió el premio Europa Nostra en 1984. Fue como abrirnos los ojos a la gente que éramos jóvenes, nos damos cuenta que teníamos a alguien que estaba aquí en Jaén, pero que era capaz de llevar la arquitectura a los límites máximos en cuanto a su estudio, en cuanto a la recuperación, en cuanto al análisis y en cuanto a los resultados de lo que es el patrimonio histórico. En sus trabajos de obra nueva ha apelado a su propia creatividad, proponiendo una arquitectura con nuevos aires que tenía que conjugar las huellas del pasado, siempre construyendo ciudad, dialogando con ella. Apasionado y perfeccionista, entiende la arquitectura como un interior que se transmite a la propia fachada. Él trabajó
en el estudio de un gran arquitecto internacional, Richard Neutra. Neutra hacía una arquitectura que estaba dentro de lo que se conoce como un movimiento moderno, una arquitectura muy limpia, de líneas muy puras, ¿no? Empieza haciendo una serie de chalets individual, haciendo en línea a su maestro Richard Neutra, y luego empieza a realizar también obra pública, mucha obra pública, en la que llega a introducir aspectos propios de la posmodernidad arquitectónica. Verges Roldán ha trabajado no solo en la capital, también en la provincia, donde ha llevado a cabo obra nueva y grandes proyectos de restauración que son emblemas del territorio jiennense. Sus creaciones también están en otros municipios de España. Su obra es extensa, tiene catalogados 928 proyectos de arquitectura, además de miles de dibujos y pinturas. Su talento se manifestó desde niño. La acuarela y el dibujo han sido herramientas de trabajo que después se convirtieron en una pasión. Como viajero empedernido, siempre iba acompañado por su cuaderno en el que reflejaba aquello que le impresionaba. Es montañero y caminante para vivir con los pies en el suelo, siendo consciente de todo lo que le rodea, de que es parte de algo. Cuando camina, siente la necesidad de trasladar al papel lo que le emociona. A través de sus trazos ha plasmado lo que el tiempo o el hombre han hecho desaparecer. Hoy se conocen caserías o rincones de Jaén que ya no están gracias a sus dibujos. Realmente, yo decía, aprendemos a pintar antes que a escribir. Y eso es un parámetro que a veces queda ahí en el subconsciente, y por tanto el que pinta está escribiendo, está dejando un registro notorio de lo que ve, ¿no? Y a veces lo hermosea cuando hay arte. Yo creo que es un artista, y hablo de artista, muy polifacético, porque no solamente destaca por su labor de proyectista, sino por su categoría de dibujante. Yo creo que es del mismo peso, me atrevería a decir, que su obra profesional arquitectónica. Verges Roldán es una persona con una visión de futuro necesaria en esta ciudad para recuperar y poner en valor tesoros de nuestro patrimonio, dejando un legado incalculable. Nos cuesta reconocer a quien lo hace bien y sobre todo quien lo hace bien por sí mismo. Le hacía falta este reconocimiento. Yo creo que la ciudad le debe un monumento, ¿no?, a este hombre, ¿no? Yo lo presentaba como el buque insignia del Colegio de Arquitectos. Como está entre nosotros, está vivo y afortunadamente, ojalá siga mucho tiempo, ¿no? Todavía no tomamos la dimensión de lo que ha sido él como persona, desde luego, pero sobre todo también como profesional de la arquitectura y como creador plástico, como creador, como dibujante y como pintor. Todavía no nos damos cuenta porque estamos en el fragor de una vida que compartimos con él. Cuando tengamos la perspectiva del tiempo, es cuando creo yo que realmente vamos a lograr comprender cuál es la dimensión de este hombre. Pienso mucho en Cali, porque ha estado siempre a su lado. Pienso que ahora estará contentísima de que vea a Luis, profeta en su tierra. Luis, reconocido como jiennense. Una persona que ha desvelado el secreto profundo de este reino de Jaén, ¿no? Eso había permitido a su nieta María decirle a su padre que si Luis Verges se hubiera quedado en Madrid como arquitecto, seguramente se había estudiado en las facultades, en las escuelas superiores de arquitectura, pero Luis hizo una apuesta por su tierra y ahí también nos da una lección de vida, porque quizá a veces nos falta esta apuesta por nuestra tierra, ¿no? Por ese orgullo, por lo local, pero que se proyecta hacia el futuro y hacia lo universal. Como acérrimo defensor del patrimonio local, Luis Verges Roldán ha trabajado siempre en favor de las señas de identidad de Jaén y su provincia. El servicio, el rigor, la calidad y la coherencia han sido los pilares de su empeño profesional. Una mente privilegiada, lúcida y brillante. Un arquitecto de provincias que excede fronteras. Todo un referente que deja una huella perpetua en Jaén. La ciudad está en él y él está en la ciudad.
No lo llego. Sí, perfecto. Buenas noches, amigas y amigos. Estoy realmente abochornado, podríamos decir, de cuántas cosas se han contado ya de mí. En realidad, todo lo que yo he hecho aquí en la ciudad es porque los recuerdos de mi infancia me vinieron después cuando yo abandoné Madrid, donde tenía resuelto mi porvenir, y preferí volver al ciudad donde había nacido. Aquí tuve la oportunidad, casi poéticamente, porque comenzó como resultado de un terremoto que hubo en Jaén en el año 1954. A partir de este momento, la Dirección General de Arquitectura vino a Jaén a trabajar en una ruina que se había producido en la cúpula central de la catedral. Fue esta una ocasión para que yo comenzase a trabajar en edificios del patrimonio, que luego han sido nuestro patrimonio artístico, no solo en la ciudad, sino también en toda la provincia. La Dirección General de Arquitectura y luego posteriormente la Dirección General de Bellas Artes confiaron en mí y tuve la ocasión de sacar de la ruina a edificios tan importantes como el que hoy día ocupa el Museo Provincial de Bellas Artes. He visto también desaparecer muchas cosas interesantes de Jaén. Aquel Teatro Cervantes que el ayuntamiento no quiso comprar y se convirtió, por obra y gracia de un constructor cuyo nombre prefiero no
recordar. Se convirtió en un edificio de piso. He visto desaparecer la arquitectura típica de Jaén, que era interesantísima. Todo eso fue lo que me dio paso para poder decidirme a plasmar con el dibujo lo que estaba viendo que desaparecía. Hoy día, todas aquellas ruinas que se ve, que se conservaron a través de años y que existían en Jaén, son piezas interesantísimas de nuestro patrimonio arquitectónico e histórico. He tenido la suerte de trabajar en ellos y me siento satisfecho de que parte de mi trabajo de restauración haya salvado lo poco que nos quedaba sin tocar, y hoy día son piezas inseparables nuestras en nuestro patrimonio. El dibujo para mí siempre fue un medio de expresión, y realmente porque en el plan de estudios que yo tuve en la Escuela de Arquitectura de Madrid, para ingresar en ella había que dibujar casi como por Los Ángeles. Empecé a dibujar desde muy pequeño. Mi padre se dio cuenta de que tenía capacidad para ello. Y he dibujado aquellos rincones de Jaén que ya no son más que el recuerdo o la imagen que yo capté en mi primer libro de dibujo. También recuerdo que mi vida de niño en una de las caserías más bonitas de nuestra provincia y de nuestro término municipal. Allí aprendí a dibujar las escenas que se producían en la vida del campo. Al final, utilizando la acuarela, también completé mis trabajos y mis recuerdos de niñez sobre esta ciudad. He tenido la fortuna de trabajar intensamente aquí. Tengo muchos amigos que confiaron en mí y ya con tantos años he perdido prácticamente la vista. Estoy sordo como una tapia, pero tengo la suerte de que la mente aún no me ha fallado. Yo le doy las gracias a todas aquellas personas del Jaén que confiaron en mi trabajo y les saludo a los que aún viven y tengo un recuerdo cariñoso para los que ya desaparecieron.
Y yo no quiero dejar ninguna frase de despedida. Yo lo que quisiera es que ustedes se dieran cuenta de que en Jaén hace falta todavía hacer algunas cosas y que se pueden realizar si ustedes todos se lo proponen. Ahora recibo este reconocimiento de la económica. Doy las gracias con todo mi corazón y a todos ustedes porque hoy día se han podido reunir conmigo y yo con ustedes. Muchísimas gracias. Te voy a hacer entrega, Luis. Te voy a hacer entrega. Voy contigo al centro, voy contigo al centro. No te preocupes por el pato. Venga, vente conmigo. Pasa para allá. La cojo yo si te pongo.